hemos llegado a las cascadas de Lundbrek. Huele bastante agüita, bien finita, ¿no? ¡Refrescante! ¡Refrescante! Souvenir shop. Están convirtiendo de bebedor de vino a bebedor de cerveza. Oh. No puede ser. 24 sabores, ¿eh? 24 sabores de helado. ¿Cómo vamos a elegir? Bambi, you can't come today, buddy. You stay. Buenos días, amigos. Buenos días, familia. ¿Cómo están? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo les va? Bienvenidos Hola, amigos. a otro video. Sí. Tenemos a mi papá, Daniel. ¡Opa! Opa, Hola, amigos. Samuel. ¿Cómo estás? Ahí viene tráfico. Bueno, una camioneta. Y bueno, hoy los vamos a llevar de paseo nuevamente. Vamos a ir a conocer unas cascadas. También vamos a estar visitando el pueblito de Lundbrek, que en realidad no sé si lo podemos llamar pueblo. Tienen menos de 250 personas. Es un villorio. hamlet. Y es un pueblito medio estilo cowboy, de otros tiempos, otra época. De la frontera. Ya, así que los vamos a llevar a una cervecería, vamos a ir a comer y veremos dónde nos lleva el día. Pero ese más o menos es el plan. Nos tuvimos que escapar de todo. Togo no puede venir, no. No. Hoy no. Hoy no viene el amigo. Se quedó medio Tristón. molesto. Oh, Pero para salir sin él es toda una operación. Es como un comando lo que hay que montar. sí. Uno sale por una puerta, el otro sale por la otra, el otro se esconde y el perro que no lo engañamos con nada. Hay que distraerlo con sus treats, con su pato o pavo, no sé qué le dan. Sí, pero igual se da cuenta. Pero bueno, ya salimos y por supuesto, familia, ustedes vienen con nosotros siempre. Están invitados. Así que novedad para nosotros lo que vamos a encontrar y novedad para ustedes también. Bueno, amigos, hemos llegado a las cascadas de Lundbrek. Recién estuvimos ahí arriba en la plataforma sacando fotos, admirando las vistas y ahora hemos bajado a las orillas del río. Tenemos un tremendo puente aquí atrás, miren eso. Y les vamos a contar un poco más sobre la historia de este lugar, porque es un lugar prehistórico. Bueno, familia, llegamos a las cascadas. No son muy grandes, no son las cataratas del Niágara ni las cataratas del Iguazú, pero también interesantes. Llevan un buen volumen de agua y hay un hermoso río cristalino, como es todo acá, limpio, no se ve contaminación, ¿eh? Eso es lo que más llama la atención. Ahora, según parece, hace 110 millones de años, esto era un mar interno que dividía la América del Norte y comunicaba el océano Ártico con el Golfo de México. O sea que todo esto estaba bajo agua. Y aquí es una zona, aquí en Alberta, donde se encuentran muchos fósiles, muchos restos de animales prehistóricos. Por ejemplo, acá se han encontrado fósiles de tiburones, de ostras, de almejas hasta de 2 metros de diámetro, en fin. O sea que está comprobado que sí, que aquí había mucha vida marina. Aparte de todo lo que se han encontrado, aquí en Alberta hay una zona que la llaman las Badlands,
o las tierras malas vendrían a ser. Y ahí es donde va la gente, los científicos, a excavar y a buscar restos de dinosaurios y todo ese tipo de cosas. Está lleno. Es algo así más o menos como sucede tal vez en la Patagonia, en Argentina, que hay mucho fósil de animal prehistórico. Bueno, aquí en esta parte también. Y esta zona en particular estaba todo bajo agua. Pero bueno, hoy el mar ya no está y tenemos lo que queda, los restos que se pueden encontrar. Pero está bien interesante el lugar, ¿no? Sí, muy lindo. Lindo lugarcito, la verdad que unas cascadas que no sé de dónde puede venir tanta agua, porque medio como que ya no hay tanta nieve en las montañas arriba, pero esto sigue acarreando un buen volumen. Ok, familia, aquí es donde uno se moja, porque la bruma esta que vuela se siente, está todo mojado acá, me está pegando por atrás, pero miren qué linda vista. Wow. Y hay una tremenda pileta ahí abajo que está especial para zambullirse, pero medio como que arremolina, cuidado. Ya, yo no sé si me animo, creo que no. No me metería, pero bueno, acá es donde está la parte que vuela bastante agüita, bien finita, ¿no? Se siente. Pero miren qué linda cascada, ¿no? Refrescante. ¡Refrescante! Ya, se siente lindo. Estamos dando una recorrida por las márgenes del río y nos hemos encontrado con un montón de pescadores. Aquí se pesca mucho la trucha. En todos estos ríos de esta zona, a todos aquellos que son aficionados a la pesca, esto es el paraíso. ¿Okay? Los lagos también. Uno cuando va a los parques encuentra cualquier cantidad de gente que baja con el equipo de pesca. Las cañas, los riles, bien preparados. Aquí hay uno que está pescando tipo, acá le llaman fly fishing, pesca la mosca vendría a ser. Cuando uno tira y recoge, ¿no? Está tratando de agarrar alguna trucha, seguro. Pero sí, allá más abajo hay dos más y por donde uno va los encuentra los pescadores. Ahí están, muchos entran con los kayaks a los laguitos y pescan desde ahí, en el medio del lago. Yo he estado hablando con algunos y me dicen que sí, que sacan bastante. En el lago donde los llevamos a bañar a Togo, todas las mañanas ahí hay gente pescando. El otro día hablaba con un señor que estaba sacando su bote en la rampa y me decía que había agarrado tres truchas. Y le digo, ¿las va a comer? Sí, me dice, las voy a limpiar y las pongo en la parrilla. O sea que sí, hay gente que está retirada y se dedica todo el día a ir ahí a sentarse a pescar un poco y saca el almuerzo y la cena gratis, ¿no? Generalmente hay que comprar una licencia que vale por toda la estación de pesca y con eso uno ya está. Lo que sí que acá los guardafaunas están siempre verificando. Si usted llega a venir por aquí en una vacación o algo, no se arriesgue a decir, yo me vengo por 3-4 días y voy a pescar sin permiso, sin licencia, porque si lo agarran, la multa es bien saladita. Y en la ruta uno ve carteles por todos lados donde dice, son carteles que están puestos por el gobierno de la provincia de Alberta, donde dice, por favor, si usted sabe de algún cazador furtivo, repórtelo a la policía. Está todo muy controlado eso, ¿no? Y el tema de la pesca también, aunque uno dice por ahí, ¿quién va a venir a verificar acá? Pero yo he tenido amigos que han ido de pesca en Ontario y están en el medio de un lago, no hay nadie, y de golpe, sin darse ni cuenta, al lado tienen a los guardafauna pidiéndole las licencias, los permisos y todo eso. El tema de la cacería es otro asunto,
yo no estoy en eso, pero estaba hablando con mi vecino y él me decía que para cazar un alce, por ejemplo, hay que ponerse, es como una lotería, uno se anota en una lista y puede demorar hasta 14 años hasta que le toque el turno a usted para poder cazar uno, ¿no es cierto? Está todo muy, pero muy regulado, todo eso también. Así que bueno, un poco más de información, siempre me gusta informarlos y darles ideas de cómo es la cosa en otro país, especialmente aquí en Canadá, y así todos adquirimos un poquito más de conocimiento juntos. Vamos a seguir con el paseo, familia. There you go. Got it. Let's go in. Thing like souvenir shop, t-shirts, jewelry. This is so cool. Yeah. And then you can teach her bicycle. Ok, acabamos de salir de la tienda de Ramos Generales, que parece salida del lejano oeste. Uno puede comprar todo tipo de souvenirs, así, recuerdos, regalitos, venden comida. Así que les voy a mostrar lo que nosotros compramos. Primero, miel con canela, un producto artesanal aquí de la zona. Se ve muy rico para el desayuno. Después estoy poniendo unos regalitos para un paquete que le estoy enviando a una amiga en Inglaterra. Así que un sticker de la provincia de Alberta con la flora y fauna de la zona, jabón de pomelo y como un lápiz labial. Y por último compramos un pie de postre, esto lo vamos a llevar a la casa, con Saskatoon berry. ¿Cómo se dice berry? Es como parecido al arándano. Saskatoon es el nombre de una ciudad en la provincia de Saskatchewan. Yo no tenía idea que también es una fruta, pero hoy aprendimos algo nuevo. Así que ahí está el pastel. Les muestro. Hay que hornearlo. Ok. Wow. Sí. Oh. Y eso es. Esa fue la compra en la tienda de Ramos Generales. Ok, hemos llegado a la cervecería. Tarararán, tarararán. Me están convirtiendo de bebedor de vino a bebedor de cerveza. Ojo. No puede ser. Bueno, es un día bien caliente también, ¿no? Sí. Está perfecto para una cervecita helada. Y aquí nos trajeron para hacer una degustación. Tenemos 5. 5, ¿por dónde vas a empezar? Vamos a empezar con la de Lima. La más liviana de todas. ¿Frutada como sidra? Sí, no tiene gusto a cerveza, tiene gusto a fruta eso. No. Número 2. Tiene un gusto a pomelo. O, ¿cómo es pomelo en otro? ¿Toronja? Toronja. Toronja. Tampoco. Lager. Esa es más una cervecita. Ok.
Estamos mejorando. La pálida. Vamos subiendo. Ok. Número 5. Me parece que esta va a ser la mejor de todas. Sí, una cerveza oscura. Estas dos, Muy bien. para mí, Ok. personalmente. Lo otro es más que nada para las señoritas. Ok. Frutado. Entendemos. ¿Comprenda? Comprende. ¿O no comprende? Sí, comprende. Eso no es para mí. Ok. Ay, ay, ay. Y bueno, Sorry. Samuel se pidió exactamente lo mismo. Él va a probar sus 5 cervezas y le agregamos una Radler, que vendría a ser como una cerveza con jugo de fruta, así que bien livianita. Ese es el plan. Sí. Salud, Samuel. Salud. 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 Llegó la hamburguesa. Llegó. Llegó. Lástima que no tenían papas fritas, nos trajeron chips nomás. Pero bueno, ahí está un monstruo de hamburguesa y hay que tener cuidado de no clavarse un ojo con esta, Miren eso. con una espada. Un lindo pickle. La carne de aquí, estaba hablando con la señora y me dice que es toda carne de animales que andan pastoreando, o sea que esto es natural. Muy bueno. Les muestro lo que yo me pedí. Ya me he comido uno, pero son 3 sandwichitos con carne de cerdo en hebras. Aquí le llaman pulled pork o cerdo jalado. Y les muestro. Se ve así la carne. Como hilos de carne, si se puede decir. Y viene hilachas. Y viene con una ensalada de repollo. También unos pickles encima, estos pepinos en vinagre. Está buenísimo. Y Samuel, ¿tu hamburguesa? Oh, Hay que muchísimo. probar esa hamburguesa, vamos. Tararatan. Ella va a sacar un ojo con el palo. ¿Qué tal? Delicioso. Bien rico. Buena comida, buena cerveza. Vamos a disfrutarlo. Ok, ahora estamos en busca de nuestro postre y ¡tarararán! 24 sabores, ¿sí? 24 sabores de helado. Sí. ¿Cómo vamos a elegir? Son muchos, ¿ah? Ya. ¿Cuál te parece? Amaretto suena interesante. Chocolate alemán Ya, eso también. y cheesecake. Cheesecake, ya. Piña colada. Piña Piña colada colada. también. Rum, Ron. café, blueberry, pasta de maní. Bueno, entremos a ver si tienen los 24 sabores. Vamos a ver sí qué o hay. no. Vamos a ver de qué Vamos. se trata. ¿Dónde es la entrada? ¿Dónde se entra? Creo que por ahí. No sabemos por dónde A la entrar. vuelta. It's inside there. Ok. Fine bar ice cream. Helados, ¿qué pasó entonces? El blueberry cheesecake. Torta de queso con arándano Arándanos. vendría a ser. Ok, está bueno. La verdad que se deja. Está bien refrescante, ¿no? Sí. Para mí, el tigre. El tigre. El helado de Tigre, Samuel se sí. llama Tigre. Orange flavor. Sí. Ok, sabor a naranja con, ¿cómo se dice? Licorice. Licorice, ese caramelo salado negro que a nadie le gusta, solo a Samuel. Ah, Sí. sí. Muy bien. Bueno, ese. Yo pedí el menta con pepitas de chocolate. En realidad no tenían el tipo de helado que estábamos buscando. Este lugar es muy conocido por su soft serve, que es el tipo de helado que sirven así como en McDonald's, por ejemplo, que sale de esa máquina, pero se les ha roto una parte y están esperando que llegue la parte. Y bueno, estamos perdidos en el medio del campo, así que eso puede ser que demore. Así que mientras tanto, están vendiendo este tipo de helado nomás, regular. Bueno amigos, terminamos el paseíto por el pueblo de Lundbrek. Es bien chiquito, como les dijimos,
Así que recorrimos las atracciones principales. La tienda, ¿cómo le llaman? De Ramos, tiene nombre. Generales. Ramos Generales. Fuimos a la cervecería, probamos el famoso helado y visitamos las cascadas. Sí. Así que eso es lo que hay para conocer en este pueblito. Y bueno, como vieron, compramos un pie que está ahí atrás y ese va a ser el postre, el segundo postre, ahora que lleguemos a casa con un cafecito en el balcón. Hay que cocinarlo porque está congelado. Hay que hornearlo. Sí. No viene listo, así que bueno, rumbo a casa. Sí, estás bien. Country roads, right, Sam? Yeah. Take me The home. views are amazing, though. Bueno amigos, aquí estamos con el pie de Saskatoon. Nuevo pie, sí. Nuevo sabor. Nuevo sabor, sí. Primera vez Sí. probando, Ingrediente distinto desde Alberta, sí. así que probemos. Come Samuel. Está buenísimo esto. Sí. Riquísimo. Un sabor distinto. Tiene un sabor mucho más refinado que el arándano, ¿no? El normal, el común, el blueberry. Sí. Nunca lo habíamos probado. Ok, vamos a tener que comprar más pie de Saskatoon cuando lo encontremos nuevamente entonces. Y ya, hay que repetir. Hay que repetir. Buen provecho. Le va perfecto a una tacita de café, que aquí la tengo. Ok. Bueno, ese fue el postre y ese fue el paseíto de hoy. No quedó nada. No quedó nada. Bueno, queda medio pie. Sí, para más tarde. O mañana tal vez, Mañana, si nos controlamos. si dura. Otra tarde espectacular. Acá los días no fallan, al menos en esta época. Sol, más sol, más sol, más sol. Un solo día de lluvia, 2 días de lluvia hemos tenido. Ya, en todo el verano. Desde que llegamos acá, de finales de junio hasta hoy, 2 días de lluvia, pero no 2 días completos. Así tal vez 2 horas de lluvia. Amanece todos los días así, es un espectáculo esto. Realmente una sorpresa muy grata. Esperemos que el paseíto les haya gustado. Comimos bien. Muy bien. La cerveza estuvieron ahí, pero no sé si le gana a una botella de Malbec, ¿no? Ok. Todavía me quedo con el tintillo. Vamos a despedirnos aquí. No se olvide, familia, de seguir comentando, darle like y suscribirse al canal, que de eso se trata. A ver si hacemos más cosas y cada vez más interesantes. Así que los dejamos con esto. Y nos vemos con más paseos Chao, pronto. chao. Chao.